tú eres el que siempre está viendo por nosotros, tú eres el que nunca nos suelta, tú eres el que nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, Padre, tú eres el que nos prometió amor eterno, Señor, tú eres ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, Señor, que nos amó primero a nosotros, Señor, y que nos atrajiste hacia ti con esos lazos de amor, Padre amado. Yo te pido en esta mañana, danos iluminación de tu palabra, danos iluminación de lo que tú quieres hablarnos, Padre. Toca nuestros corazones, toca nuestra vida, cambia, nos transforma las vidas de cada persona que se está conectando y que está escuchando esta palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Como les he dicho ya a algunos, tengo unas ganas locas de ya congregarnos presencialmente todos, adorar juntos, pasar juntos. Pero bueno, este tiempo, las enseñanzas de la Biblia es lo importante. Cuando nosotros leemos Timoteo, si usted quiere saber más o menos cómo funciona una iglesia o cómo debería funcionar una iglesia, lea Timoteo, lea primera y segunda de Timoteo, porque ahí está Pablo diciéndole a un joven pastor, está diciéndole, mira Timoteo, tú eres joven, no dejes que nada te opriman ni nada, y comienza a decirle un montón de cosas, y le comienza a decir, así tienes que manejar la iglesia, Timoteo. Y entre una de esas cosas que le dices, mientras yo vuelvo para allá, tú tienes que permanecer en algo, y es en la sana doctrina. Enseña la Biblia, Timoteo. Ese fue el primer consejo que le dio Pablo. Enseña la Biblia. Ahora, hoy en día, lastimosamente, las congregaciones de la Biblia ya no es suficiente. La Biblia ya no basta. Siempre hay que poner algo más. He escuchado algunas veces no, enseñar la Biblia no basta, hay que hacer esto de acá. No, es que enseñar la palabra no basta, hay que hacer lo otro. Y ya no nos basta. De repente cuando estamos en un ministerio donde solo enseñan la Biblia, por favor, siempre silencie antes de entrar. Ok, cuando estamos en un ministerio donde solo enseñan la Biblia, pongámoslo así, donde solo enseñan la Biblia, muchas veces la gente se aburre. Y la gente es como que, no, es que aquí solo enseñan la Biblia y no pasa nada más, pero ¿qué quiere que pase? ¿Me entiende? Esto no es un show. Esto aquí como pastor yo estudio, yo me preparo y yo oro para poder enseñarle la palabra de Dios, para que usted camine firme con el Señor y usted no sea engañado y usted no sea movido, ¿ok? Así que esta mañana yo le pido, cese toda distracción, quite toda distracción en este momento que pueda estarle molestando, si está por ahí la tele, si están los niños, y cálmeles un poquito, no esté desayunando mientras está escuchando esto, porque yo sé que va a ser de bendición para usted. Ahora, la semana pasada, yo les decía, es una palabra fuerte predicar sobre la persecución, es bastante fuerte predicar sobre eso. Y yo hablaba con mi suegra y yo le decía, ¿sabe qué? Para mí se me cruzó por mi mente en un instante el decir, de gana prediqué esto. Le soy sincero, ¿no? Porque soy humano, soy hombre. En un pensamiento se me cruzó por un instante que me dijo, se va a ir la gente. Entonces, en mi humanidad, pero rápidamente el Espíritu Santo me habló. Y ahí viene la convicción de que yo tengo que predicar la palabra, no por conveniencia mía, no por conveniencia de un ministerio, ¿me entiende? No es el ministerio lo que se tiene que hacer famoso. Acá no estamos para hacer famosos a un pastor o a un ministerio. Lo que se tiene que hacer famoso es el Evangelio de Jesucristo, es Jesús mismo, amén, iglesia. Entonces, por esa misma razón yo voy a seguir predicando esto, aunque tal vez muchos no lo quieran escuchar, aunque tal vez a muchos no les guste, pero yo voy a seguir predicando esto y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la persecución, y yo sé que va a ser una bendición para ustedes, porque muchos que están siendo perseguidos, tal vez no hay alguien que te esté insultando o que te quiere matar, no, tal vez no hay eso, pero hay muchos que están siendo perseguidos en sus finanzas, hay otros que están siendo perseguidos en sus trabajos, hay otros que están siendo perseguidos en sus familias, hay otros que están siendo perseguidos con sus pensamientos, tal vez con depresión, tal vez con ideas de suicidio o con cualquier cosa. Pero yo el día de hoy quiero insistir con eso porque yo quiero que se levanten realmente cristianos, que no solo amen al Señor en los momentos buenos, sino que amen al Señor en todo tiempo, en todo momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristianos que vamos a ver ahora sean aprobados realmente por Dios, porque la persecución es lo que te aprueba. La persecución es lo que pone el sello si eres o no eres verdadero, y hoy vamos a ver todo eso, ¿ok? Entonces, estamos desde Mateo 5, del 10 al 12, ¿verdad?
Entonces, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, no por causa de ser malcriado o de hablar cualquier cosa, por causa de la justicia, bienaventurados aquellos que sufren persecución. Entonces, es tan importante. Yo me puse a estudiar y a buscar todos los versículos que habla de persecución y son un montón. No acabaría de decirle todos los versículos hoy. Y ahí es donde me viene una incógnita y no sé si a usted también, iglesia. Si hay tantos versículos que habla de eso, ¿por qué no se habla de eso en la iglesia? Si cada apóstol prácticamente que escriben cartas le están advirtiendo a la gente, oye, verás que va a sufrir persecución. Pablo, ¿qué les decía? Yo sufrí, ustedes también. Jesús, ¿qué dijo? Yo sufrí, ustedes también. Pedro, ¿qué dijo? Jesús sufrió, ustedes también. Todo el mundo decía esto, pero nadie predica de esto. Y si se hablaba tanto en la Biblia, ¿usted cree que tiene importancia? O piensa que no tiene importancia, simplemente a los apóstoles les gustaba mencionar eso para meterles miedo a la gente. No, tiene una importancia grande, pero lastimosamente se enseña más lo que Jesús no enseñó, lo que Jesús no puso tanto énfasis, como que sus enseñanzas como este tipo de cosas. Entonces, más se habla de la persecución que del dinero, pero más se enseña del dinero en la iglesia. Más se habla de la persecución de nosotros obrando milagros, pero más se enseña a nosotros obrar milagros. ¿Por qué? Porque eso atrae, iglesia. Entonces, yo le pido, véase una prédica de Chuy Olivares que se llama Iglesia al gusto del cliente, porque ahora es así, lastimosamente. Como les decía la semana pasada, hoy en día se está subastando el evangelio. Al mejor postor se subasta el evangelio. Hoy en día ya no basta con saber que la novia de Cristo somos nosotros. Ya no basta con saber que la iglesia es la novia de Cristo, no. Hay que ponerle un vestido de cuero, hay que ponerla bien bonita, hay que maquillarla, porque si no la gente no va a respetar a la novia. Entonces ya no basta la palabra solamente, ya no basta lo que Jesús dijo, ya no basta lo que está escrito en la Biblia. Y eso es un problema, ese es un problema bien grande. Por eso tenemos que volver realmente, volver al fundamento que es la palabra. ¿Ok? Entonces yo quiero que quede claro eso, por eso yo insisto tanto con esto. Y si tengo que seguir predicando la siguiente semana sobre la persecución, voy a seguir predicando la siguiente semana. ¿O a poco no estamos siendo perseguidos, iglesia? ¿O a poco usted no está siendo perseguido? ¿O a poco los que me están escuchando que perdieron el trabajo o que no tienen negocios no están siendo perseguidos por los bancos? ¿Ah? No estás siendo perseguido por tu familia que no cree en Dios, no estás siendo perseguido de alguna u otra razón. Entonces, ¿por qué nos enseña esto? ¿Y por qué más bien se enseña todo lo contrario, que la persecución es mala? Cuando la persecución la Biblia enseña que es buena y es necesaria. Ahora, si usted no quiere persecución en el cristianismo, vaya a una iglesia que se haga llamar cristiana, pero que no hablen de esto, porque tal vez no sea cristiana si no habla de esto. O hágase budista, ¿ya? Los budistas están en paz con todo el mundo. A ellos no los persiguen. Hágase musulmán, a ellos no los persigue nadie. ¿Me entiende? Entonces, pero los cristianos sí, somos perseguidos, vamos a ser perseguidos, siempre vamos a ser perseguidos. ¿Ok? Porque estamos en medio de un mundo que está en contra de Dios. Estamos rodeados de un mundo que está en contra del Dios vivo, que está en contra de sus principios, que está en contra de sus mandamientos, que está en contra de su palabra. Entonces, obviamente vamos a ser perseguidos. Entonces, usted y yo no podemos comprometer el evangelio. Yo como pastor, yo le digo una cosa, yo no voy a comprometer el evangelio. Este ministerio no es una iglesia al gusto del cliente. No es que viene una persona y no, como vino esta persona, hoy les voy a servir un filet mignon y mañana les voy a servir un ceviche y otro día les voy a servir unos tallarines a la carbonara. No, a mí no me importa eso. Yo tengo que predicar la verdad, yo tengo que predicar el evangelio. Si hoy se come arroz con huevo y con las manos comes, si hoy no estuvo tan rico lo que te preparé, no estuvo tan rico, pero comes, porque eso es la palabra. Ahora, mañana tal vez sí predicamos de las promesas de algo hermoso y dices, ¡qué banquete! Ya, está bien. Pero si hoy toca algo que no te gusta, que te sabe amargo, te lo comes. Si es que quieres, ¿no? Si es que quieres, te lo comes porque tu pastor no va a comprometer el evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, vamos a seguir hablando de la persecución y obviamente nos seguimos basando en el versículo de Mateo 5, del 10 al 12, pero voy a respaldarlo con otros versículos más, ¿ok? Entonces, ok, Romanos 5, del 2 al 3, lo voy a leer en la versión, perdón, del 2 al 5,
Lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual o traducción al lenguaje sencillo, que me gustó muchísimo esta traducción, que es prácticamente lo que quiere decir. Y les voy a leer, ¿ok? Nos alegra saber que, y con ese versículo vamos a trabajar, si usted quiere tenerlo en su Biblia, téngalo. Tal vez las Biblias Reina Valera no está descrito de esta manera, saque su celular y téngalo ese versículo ahí, pero no ponga el WhatsApp ni nada más. Entonces dice, nos alegra saber que, escúcheme bien, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Amén, qué hermoso, podemos disfrutar del amor de Dios. Y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Gloria a Dios, hay muchos más ya. Amén. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos el sufrimiento, a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Entonces, estos versículos fueron como un toma y dame, ¿no? Fue como que voy a grandeza, pero tengo que aprender a sufrir. Ahora, aprender a sufrir no significa ser ahí alguien que siempre está ahí llorando y sufriendo. ¿Y qué haces? Sufriendo por Jesucristo. No, eso no está diciendo. El aprender a sufrir es que aprender que en medio del sufrimiento tú debes tener gozo. Eso es aprender a sufrir. Que en medio del sufrimiento tú puedas seguir confiando en Jesucristo. Eso es aprender a sufrir. No es tener una vida ahí de pobre diablo. Eso no quiere decir esto. ¿Ok? Por eso es que yo hablo del sufrimiento, hablo de la persecución, y muchos lo ven como algo malo. ¿Sabes por qué lo ves como algo malo? Porque no has experimentado el gozo de Dios. El gozo de Dios está en medio del sufrimiento, en medio de lo malo, en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Uno como cristiano puede que esté en sufrimiento, pero uno está en gozo. Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 2, que dice, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Y todos decimos amén, qué hermoso. Gracias a Jesucristo, por confiar en Jesús, por creer en Jesús, por tener fe en Jesús, podemos disfrutar del amor de Dios. Entonces, confiar en Cristo es un privilegio que se nos dio cuando Jesús murió en la cruz. Amén. Es un privilegio, ¿por qué? Porque cuando Él murió en la cruz dice que se rasgó el velo, que separaba al hombre de Dios. Y ahora podemos acercarnos con un corazón confiado como hijos delante de un Padre. O sea, es un privilegio poder confiar en Cristo. Entonces, ahora muchos desconfiamos de Cristo tan naturalmente como debería ser nuestra confianza en Él. Porque confiar en alguien es sinónimo de amor, iglesia. Cuando te afanaste porque no hay dinero, estás amando más al dinero que a Cristo. Porque tu confianza está puesta en el dinero, no en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso dice la palabra, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Cuando te afanaste porque no había dinero, más amaste el dinero que a Cristo. Y eso es algo que todos estamos aprendiendo. Eso es algo que yo estoy aprendiendo. Cuando no hay, decirle, Señor, ¿cómo puedo desconfiar de ti? Sabiendo cómo eres, aun cuando has hecho todo lo que has hecho por mí. Y claro, ahí sí me dan ganas de latiguearme y decir, qué bruto que soy. Se has hecho tanto por mí. Y yo no puedo confiar en ti en medio de esto. Yo no puedo amarte en medio de esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque la palabra amor no es como nos lo pinta Hollywood o los ositos cariñositos. La palabra amor es algo tan complejo que involucra tantas cosas, que involucra la confianza, que involucra la entrega, involucra la muerte, involucra un montón de cosas, iglesia. Pero entre todas esas cosas que involucra el amor está la confianza. Yo amo a mi esposa y yo confío en ella ciegamente. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ella me ama y ella confía en mí. ¿Amas a Jesucristo? ¿Cuántos aman a Jesucristo aquí? ¿Por qué no confías en Él cuando tienes problemas entonces? Mira cómo comienza todo esto. Confiamos en Dios. Confiamos en su amor. Por el amor de Dios es que podemos confiar en Él. Entonces, yo te pongo un desafío. Yo sé que no somos perfectos. A veces nos debilitamos, a veces lloramos, a veces nos rendimos. Pero yo te pongo un desafío. Cuando no haya dinero, trata de no afanarte. Ve a los pies de Cristo y confía en Él. Porque afanarte porque no hay dinero es amar al dinero más que a Cristo. Iglesia,
Afanarte por una situación mala es amar más el problema que a Cristo. Es amar más tus propias manos que Cristo. Filipenses 1, del 29 al 30, ¿qué dice? Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo. ¿Sí se da cuenta, iglesia? La palabra lo dice. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y mira cómo siempre se complementa la confianza en Cristo y también de sufrir por Él. Nos dio el privilegio tanto de confiar en Cristo como también sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido, les decía el apóstol Pablo. Y ya saben muy bien lo que yo he sufrido y estoy sufriendo. Eso le dice Pablo, va a tener los mismos problemas que yo. Si es que son como yo. Por eso Pablo les decía, imítame. No le decía, imítame porque soy la mamá de Tarzán. Imítame porque soy tremendo hombre de Dios. Les decía, imítame porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Imítame porque estoy muerto. Imítame porque tú sabes lo que yo he sufrido y si me imitas también vas a sufrir eso. Pero obviamente si me imitas es porque también estás confiando en Cristo como yo estoy confiando en Cristo. Y vas a querer sufrir por Él como yo sufro por Él. Porque lo vas a amar. ¿Sabes que yo te digo una cosa? A mí no me duele nada sufrir por mi esposa. Llorar por ella. Cuando nos peleamos, estar mal. A mí no me duele sufrir por ella. A mí no me duele trabajar todo el día, hacer lo que tenga que hacer. A mí no me dolería. A mí no me dolería caminar 1000 kilómetros por ella. Porque la amo. Mi pregunta es, ¿amas a Dios? Entonces, ¿por qué te duele tanto? Entonces, ¿por qué te cuesta tanto sufrir por Él? Entonces, ¿por qué te cuesta tanto entregarle tu vida a Él? ¿Por qué te cuesta tanto morir esa vergüenza? ¿Por qué te cuesta tanto, joven, dejar esas amistades que te están alejando de Él? Porque tal vez no lo amas. Porque tal vez no confías en Él. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todos aquí deben tener una persona que tal vez tú dices, por mi mamá. No, por mi mamá yo doy la vida. ¿Y por Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Primero ámame a mí antes que a tu mamá y tu papá. Entonces, y seguimos con el versículo 2 o 3, dice, y que un día compartiremos con Él toda su grandeza, dice Romanos. Sí, versículo 2. Un día compartiremos con Él toda su grandeza. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Qué tremendo, es que comienza hermoso esto, ¿no? Comenzó pero dándonos todas las alas del mundo. Hay algo que John MacArthur dijo, y es que a mí me encantó esto, y él dijo, la vida cristiana es un llamado a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero a través de un viaje de sufrimiento. Es un llamado a la gloria, pero atravesando un viaje de sufrimiento. Entonces hay mucha gente que solo quiere la gloria que está escrita en la historia de Jesús, pero no quieren padecer junto con Él, no quieren el sufrimiento de Él. Y como aprendíamos la semana pasada, ¿qué decía Pedro? No se sorprendan, no se sorprendan, más bien tienen que pasar los padecimientos de Jesucristo junto con Él. ¿Ok? Entonces ahora no lo confundan, iglesia. No todo es sufrimiento. Más son las cosas buenas que malas en el cristianismo. Es más, así lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Ahora que estamos haciendo el estudio bíblico de Eclesiastés, ¿qué dice ahí el rey sabio? El rey sabio dice, oye, ¿de qué te sirve tener todo lo que tienes si no disfrutas? Y luego dice también, no, hay gente que solo busca tener y tener dinero, es mejor ya parar, porque en algún momento lo pierdes todo, deja eso y disfruta a tus hijos y disfruta tu vida, porque más son las cosas buenas que malas. Es más, en Eclesiastés lo pone muy claro cuando dice que es pecado no disfrutar lo que tienes, es pecado, o sea, hay mucha gente que a través de la historia, no me acuerdo en qué año comenzaron a nacer los monasterios. ¿Por qué? Porque hombres se iban, decían, no, es que este mundo está lleno de pecado, y se iban y se apartaban de todo el mundo para no formar parte de este mundo de pecado, y de ahí nacieron los monjes y los monasterios, pero eso no es lo que quería Dios. ¿Me entiendes? Eso no es lo que quiere Dios. Dios también quiere que disfrutemos. Obviamente Dios te da algo para que tú siembres, te da algo para que tú ayudes al pobre, te da algo para que tú expandas el reino de Dios aquí en la tierra, pero también te da para que disfrutes. También te va a dar finanzas para que disfrutes, también te va a dar tus hijos para que disfrutes, también te va a dar tu esposa para que disfrutes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no malentienda esto el sufrimiento, no es que todo es sufrimiento, pero sí viene mucho sufrimiento, sí viene mucha persecución, porque estamos en un mundo que está contra Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que entender algo. Como les dije, vivimos, y yo quiero que entienda esto, vivimos en un mundo que está contra Dios en todo aspecto.
Y por eso un cristiano va a ser perseguido. Porque ¿qué decía? Bienaventurados cuando sean perseguidos a causa de la justicia. Entonces un hombre, una mujer justos, como tú, como yo, vamos a ser perseguidos. No perfectos, pero si nos esforzamos a caminar en justicia, vamos a ser perseguidos. Alguien que predica la Biblia va a ser perseguido. ¿Tú crees que a nosotros, es más, a mí me da gozo cuando me persiguen? ¿Tú crees que no nos critican? Claro. Hasta, esto es chistoso, me enteré recién, ¿no? Pero ahora hay alguien que siempre se infiltra acá y dice, no, es que ellos son apóstatas, porque no creen en los apóstoles. Yo digo, Dios mío, cuán poco entendimiento de la Biblia hay en los cristianos hoy en día. Claro, como se parece la palabra apóstata, a apóstol dicen, el que no cree en apóstol es apóstata. No. Y comienzan a criticar y comienzan a lanzar, es que ahí no creen en los milagros. Claro que yo creo en los milagros, pero no creo en hacer un show de los milagros. No creo en hacer un show de nuestro Dios. Creo en honrarlo, creo en respetarlo y creo primeramente conocerlo a través de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, vamos a ser perseguidos, siempre. El mismo cuerpo de Cristo muchas veces nos va a perseguir. Da igual. ¿Qué dijo Jesucristo? Es que aquí, mira qué poderosas que son las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo mismo? A los que les persiguen, bendíganlos. A los que les persiguen, ¿qué dice Pablo en Romanos? Háganles el bien, incluso para que sientan vergüenza. Eso dice Pablo. Cuando dice, háganles saetas de fuego, saetas sobre sus vidas. Cuando dice, cuando sus enemigos les hagan mal, ustedes pongan saetas, lancen saetas en contra de ellos. Pero él no está diciendo que tenemos que orar para maldecirlos. Está diciendo, háganles favores más bien para que ellos sientan avergonzados de lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Porque ese es un cristiano. Cuando está perseguido, no es como el león que le salta el cuello, no. Cuando está perseguido, el cristiano lo bendice. El cristiano dice, te suelto. El cristiano dice, te perdono. El cristiano dice, te amo. Y si para usted eso no es poderoso, ya no sé qué más decirle. Porque este mundo no hace eso. ¿Ok? Entonces, versículo siguiente. Dice, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Amén. Así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Entonces usted sabe que mientras mayor prueba viene es porque mayor bendición viene a su vida. Y si usted no sabe soportar el sufrimiento, si usted no sabe pasar la prueba, ¿cómo va a experimentar una mayor bendición en su vida? ¿Mm? Joven, si tú no sabes lo que es sufrir, mejor no te cases. No te cases, porque ahí sí que vas a sufrir. ¿Sí o qué, casados? Es que por eso el apóstol Pablo dijo, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo, decía el apóstol Pablo. No se casen, porque la vida es más sencilla cuando uno no se tiene que casar. Mírame a mí, decía él. Ahora, si es que ya no aguantas, cásate, pero prepárate, prepárate. Entonces, si hoy en día no les gusta sufrir, no aprendes a sufrir, no vas a saber amar a esa mujer, no vas a saber amar a ese hombre, porque uno tiene que sufrir por su hermano, uno tiene que morir por su hermano, mucho más por su familia, por su esposo, por su esposa. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, ahora yo quiero contarles la historia de Blandina. Les conté a los jóvenes, pero les quiero contar. Hoy a tocar un poco de historia, ¿sí? Quiero contarles la historia de Blandina, una niña de 12 años que fue martirizada por el Imperio Romano, ¿ok? Entonces, el historiador Justo González lo narra de la siguiente manera en su libro Historia del Cristianismo. Y hay muchos, bueno, este epitafio de esta niña, Blandina, está escrito ahí en Roma. ¿Ok? Esta es una historia real, no es una fábula. En los libros de los historiadores de Roma está. ¿Ok? Entonces, mira, entonces él dice esto, pero la más destacada de todos los mártires fue Blandina. ¿Se acuerda de lo que dije? Los mártires no los hace el sufrimiento, los mártires los hace la causa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la causa de ellos? Jesucristo. Entonces dice, pero la más destacada de todos los mártires fue Blandina. Escucha esta historia con mucha atención. Una mujer débil por quien temían sus hermanos. Era una niña de 12 años. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse porque se cansaban de tanto torturarla. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, es decir, al Coliseo, donde los devoraban los leones, las fieras, Blandina fue colgado en un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Dicen los historiadores que les gritaba, ¡valor! ¡Valor! No nieguen a Cristo, hermanos.
porque tal vez habían uno que otro que ya estaban negando a Cristo. No, sí, está bien, yo no sigo a Cristo. Pero ella, una niña de 12 años, gritaba, ¡valor! Y los alentaba ahí, colgada en un madero, colgada en un palo, rodeado de fieras. Ella los alentaba a los demás, una niña de 12 años, que se encontró con Jesucristo. Entonces, como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por las fieras, acto seguido la sentenciaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Oye, si te das cuenta, todo esto a una niña de 12 años. Sin contar que ella tuvo que ver cómo se comían a sus padres. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada, porque no podían hacer que se retracte. Entonces dijeron, ya, dególlenla. Cuentan los historiadores también que la dislocaban los brazos, la dislocaban las extremidades, y luego venían los doctores y le volvían a colocar las partes del cuerpo para volverla a dislocar. La torturaron de muchísimas maneras a una niña de 12 años. Y yo te pregunto, ¿en serio? ¿Tú crees que nuestro sufrimiento es comparado al de ellos, nuestros hermanos cristianos? En serio, al lado de esos mártires, nuestro sufrimiento es un chiste. Es un chiste. Ay, Señor, ¿por qué? No tengo para comer sushi y todos los demás sí. Por Dios. No, Señor, es que ya no aguanto la tentación de pegarme una cerveza. Por Dios. No, es que incluso muchos les cuesta reunirse. Ahora que estamos así conectados, les cuesta conectarse a tiempo. Esa gente en esos tiempos, nuestros hermanos daban la vida por ir y escuchar una prédica, literalmente, porque si los agarraban, los mataban, no solo los mataban, los torturaban como esta niña de 12 años. Pero hoy en día no, como tenemos tanta comodidad, somos presos de la libertad. No sé si me está entendiendo, somos presos de la libertad que nos da este país occidental. Porque tenemos tanta como, no, es que yo ya escuché prédicas. No, yo ya le escucho, después le pido la prédica al pastor José. Daban su vida a esa gente por ir y escuchar una prédica. Pero ahora, no, es que me duele la cabeza. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo? Es que soy un mártir porque me dio gripa. Eso no es el mártir, iglesia. Por favor, esas cosas, nuestros problemas son chistes al lado de nuestros hermanos cristianos. Ahora tú dices, pero es que eran otros tiempos. Iglesia, ¿qué dice Apocalipsis? Que esos tiempos se van a repetir. Ahí se van a ver los que de verdad son cristianos. Porque ¿qué dice el Señor? Que el Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará a los hermanos. Les cortarán la cabeza y muchos negarán a Cristo. Pregunta, ¿seguro estás listo, iglesia? ¿Seguro estás listo para que cuando tengan a tu hijo enfrente tuyo a punto de matarlo y te digan, niega a Cristo, o lo matamos, tú digas, no lo voy a negar? Y mirando a tu hijo a los ojos, diciéndole, nos vamos a ver allá. ¿Estás listo? Bueno, está muy fuerte eso, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo un poco exagerado para decir, el sufrimiento que tienes ahora es nada. Pero es que no hay dinero, pero es nada. Pero es nada. Porque tu destino es la gloria. Porque el cristianismo es un llamado a la gloria. Solo este pequeño paso de sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, tenemos que aprender a pasarlo confiando en Dios. Tenemos que aprender a pasarlo amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que aprender a pasarlo en gozo, iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, usted me dice, muchos hoy predican esta sencilla estupidez que dicen, no, es que la persecución es una maldición, es porque abriste puertas, es porque estás en pecado. Por favor, Jacobo, el apóstol, murió decapitado por órdenes del rey Herodes, Hechos 12:2. Los demás historiadores redactan cómo murieron los demás apóstoles. Pedro, que murió en Roma supuestamente, fue crucificado de cabeza. Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en una cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra, es decir, lo descuartizaron. ¿Cuánto me están entendiendo? Marcos,
Murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en las fiestas dedicadas a su ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén en el año 44. Juan, el único apóstol que no murió como mártir, pero sí fue metido en aceite hirviendo, fue quemado ahí y luego lo mandaron a una isla llamada Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Pero no es que, bueno, él murió de viejito, yo quiero así como no, murió en una isla donde no había ni agua, donde no había nada. Y aún así él escribió Apocalipsis. ¿Te imaginas qué amor tuvo él por el Señor ahí escribiendo Apocalipsis en vez de decir, ay, ¿por qué me a mí? Si yo te serví, si yo te amé, si yo di todo por ti, como la mayoría de cristianos hoy en día. Muchos estuviéramos en Patmos llorando, ¿por qué a mí, Señor? Pero ¿sabes qué? Juan estaba escribiendo Apocalipsis. Juan estaba teniendo un encuentro con Jesucristo. Juan lo estaba mirando a los ojos. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado, año 54. Bartolomé fue el primer ministro en la India, tradujo el evangelio al hindú, prolongándolo por aquel país. Murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, ¿te acuerdas el que dijo, yo quiero meter el dedo donde le atravesaron a Jesús? Murió atravesado por una espada. Lucas, el médico, fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado por una lanza también. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el justo, según el historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo, el hermano de Jesucristo, el hermano de sangre. Fue arrojado desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Eso hizo un historiador. Y también dice este historiador que se le abrió el cráneo, se le veían los sesos. Judas, Judas Tadeo, ¿no? Fue crucificado igualmente. Simón, no se registra su fallecimiento. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo fue decapitado en Roma. Oiga, iglesia, ¿y ellos qué murieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Algo malo? Estaban predicando el evangelio. Oiga, iglesia, nuestro sufrimiento es un chiste. Nuestro sufrimiento es un chiste. Dice la palabra, el primer mártir de todos, Esteban. ¿Qué dice la palabra? Que cuando lo estaban lapidando, él miró al cielo y vio el trono de Dios. ¿Sabes qué? Eso tal vez deberíamos hacer ahora mientras sufrimos. Poner nuestros ojos en el trono de Dios y saber que allá vamos, que ese es nuestro destino, iglesia. Y gozarnos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, voy terminando. Romanos 5, del 4 al 5, los últimos versículos. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios acá? Entonces aprenda a soportarlo. No se queje este tiempo. Más bien, vaya a la presencia de Dios y llore ahí. Y ahí suelte sus cargas. Y ahí gócese. Y seremos aprobados. Y si Él nos prueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Si Él nos aprueba. De eso estamos seguros. Escuche, iglesia, Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces ahora quiero leer otro versículo mal usado por los cristianos, lastimosamente. Romanos 8, 35 al 39. Y escúcheme bien porque en serio ya termino, ya es la última hojita. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas al matadero. Nos gusta solo leer el 35. El siguiente es como que es bien poético esto. Cada vez que yo escucho a un pastor leer esto, lo leo de una manera tan poética. Es como que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí lo que está diciendo es, hermano, vas a sufrir, pero eso no te va a apartar del amor de Cristo. Hermano, vas a pasar por malas a veces, pero eso no te va a separar del amor de Dios. Y versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces vemos que estos versículos están destinados a los que sufren persecución por causa de Cristo. No cuando dices, ay, me voy a comprar un carro, entonces soy más que vencedor. ¿Qué?
¿Qué? Vamos, voy a ir a la entrevista de trabajo, soy más que vencedor. No, esto lo está diciendo, somos más que vencedores nosotros los perseguidos, hermanos. Esos somos los más que vencedores. Los que pasamos por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero ya somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja al matadero y nosotros lo sabemos. ¿Qué dijo Jesús? Los estoy mandando como ovejas en medio de lobos, iglesia. Yo sé lo a dónde les estoy mandando. Los van a odiar, los van a vituperar, los van a insultar, los van a perseguir, así como me persiguen a mí. Pero somos más que vencedores, iglesia. En medio de la persecución somos más que vencedores. Este versículo aquí es donde toma más sentido. Aquí es donde toma más sentido. Porque está hablando de una batalla, no está hablando de comprar una casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Está hablando de la gente perseguida. Los que estén sufriendo persecución en algún área, levante la mano o diga yo, escriba yo, ahí en el chat o como usted quiera hacerlo. Perfecto, déjeme decirle una cosa, usted que está sufriendo persecución en algún área, usted es más que vencedor. Ahí cobra totalmente sentido. Por medio de aquel que nos amó. No es en nuestras fuerzas, es por medio de Él. Y si es por medio de Él, volvemos al principio, deberíamos estar confiando en Él. ¿O me equivoco, iglesia? En estos tiempos tan oscuros, tan malos, de tanta crisis, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por qué no estamos confiando en Él? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que te dice, es que nada te puede separar de Él. No importa lo que estés pasando, nada te debería separar de Él. Y eso va para muchos que están pasando persecución y ya no oran. Muchos que están pasando un momento malo y ya no se conectan, ya no van a la iglesia. Dedicado para ustedes, con dedicatoria. Aquí Pablo dice, nada te puede separar. ¿Por qué te alejas? Eres más que vencedor. ¿Por qué te rindes? Él nos hizo más que vencedor. ¿Por qué dejaste de confiar en Él? Iglesia, nuestros problemas son nada. ¿Sabes por qué tus problemas son tan grandes? Porque dejaste de mirar el trono y comenzaste a mirar las piedras que están viniendo a tu rostro. ¿Por qué no hacemos como Esteban? Que mientras estaba siendo apedreado, él miraba el trono. Por eso estás tan desanimado. Por eso estás tan triste. Por eso ya no puedes más. Porque dejaste de ver el trono. Y estás viendo las pedradas caer en tu rostro. Ahora, ¿es necesaria la persecución? Sí, es necesaria. Te voy a contar un poco más de historia. Y con esto voy a terminar. Un poquito más de historia. Si quieres saber un poco más de historia, esto ya es historia secular. Así que los que dicen, no, se está inventando, vaya, dése contra también la gente secular. Mucha de esta historia la escribió gente no cristiana. Entonces, mire, el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos. Los mataban, los crucificaban, los decapitaban. ¿Por qué? Únicamente porque no se querían arrodillar delante de sus dioses. Porque no querían arrodillarse delante de sus estatuas. Nada más. ¿Por qué? Porque se aceptaban los unos a los otros. Cuando entraban los cristianos a una reunión, no importaba si tú eras esclavo, si tú eras rico. Todos eran lo mismo. Y eso ofendía al Imperio Romano. Ya vamos a hablar bien algún otro día de eso. Entonces llega Constantino, que muchos dicen, wow, tremendo hombre de Dios. Para mí no lo fue mucho. Pero Constantino instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. O sea, de repente pasaron de tremenda persecución a ser la religión oficial. Entonces después les he dar detalles, ya no tengo mucho tiempo. Y comenzó, mira, entonces dicen, él cesó la persecución al cristianismo. Y muchos dicen, gloria a Dios, wow. Y más bien les dio derechos a los cristianos. Y yo quiero que saques tus propias conclusiones mientras te voy diciendo esto. Les dio derechos a los cristianos. Les quitó el dinero a los cultos paganos, a los templos paganos para darle a los templos cristianos. Ya vamos viendo por dónde va la cosa. Entonces, vinieron muchas cosas buenas, pero evidentemente
comenzó el declive del cristianismo. Evidentemente. ¿Sabes por qué? Porque la persecución es la que diferencia a los verdaderos de los falsos. Porque cuando todos eran perseguidos, obviamente, el que era cristiano en medio de eso es porque era de verdad, porque de verdad amaba a Cristo. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero de repente, cuando seas sacerdote, era estar en el top. Cuando las iglesias cristianas recibían todo el dinero del imperio, cuando los cristianos eran muy respetados, ahora todo el mundo quiere ser cristiano. Y de repente, a la iglesia ya no iban a costa de su vida. Iban a ver un show. Iban a ver un show de hombres vestidos muy lindo, con mucho oro en sus atuendos. Por eso les tengo prometida esta serie de el catolicismo y que el cristianismo de estos tiempos, cuánto se parecen. Entonces se volvió un show. Comenzaron a aparecer las imágenes religiosas que comenzaron siendo los obispos, los pastores. Y comenzó el declive del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque la persecución te mantiene en fuego, iglesia. Deja de quejarte de la persecución y más bien gózate, porque eso te mantiene consciente de que necesitas de Dios. Por eso vemos aquí que Constantino aprobó el cristianismo y de repente el cristianismo comenzó un declive terrible, que terminó en las cruzadas donde murieron alrededor de 40 millones de personas. Vino la Santa Inquisición, donde en una sola noche murieron 30,000 protestantes, 30,000 que se reunían a adorar a Cristo, vinieron y los mataron. Comenzaron todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cesó la persecución. Pregunta, ¿en serio quieres que cese la persecución en tu vida? Cuando cesa la persecución, hasta los que no son nacidos de nuevo. Mira, yo he escuchado de gente atea que está estudiando en el Semisud. ¿Sabes por qué? Y yo lo digo esto sin vergüenza porque para mí no es así. Pero ellos dicen, es que es buen negocio ser pastor. Y para mí esto no es negocio. Para mí esta no es la manera de ganarme la vida. Para mí esta es la manera de entregarle mi vida al Señor. Pero lastimosamente hay gente así. ¿Sabes por qué? Porque no hay persecución. ¿Tú crees que si hoy en día en Ecuador se matara a los cristianos, esos sinvergüenzas estarían estudiando para hacer dinero con el cristianismo? No. Obviamente no. ¿Me entiendes? Y es por eso que el cristianismo está tan débil, los cristianos están tan débiles, están tan tibios, porque no les gusta la persecución. La persecución que te hace ver lo débil que eres. La persecución que te hace ver lo frágil que eres. Y que te hace ver principalmente que necesitas a Dios, iglesia. Que necesitas confiar en Cristo. Romanos 4:13. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió. No porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Iglesia, porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Y vuelvo a repetir Filipenses 1:29 al 30. Dios les ha dado a ustedes, y esto se lo digo como si Pablo estuviera diciéndole esto al tal, ¿ok? Y esto les ha dado a ustedes, Dios les ha dado a ustedes un privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él, iglesia. Les ha dado el privilegio de ser como Él en todo aspecto. Tanto en las cosas buenas, en sus enseñanzas, como en su sufrimiento, iglesia. Así que tendrán problemas que yo he tenido y saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Quiero concluir confía en tu Dios, en que Él te librará, Él te socorrerá. No huyas de la persecución. Aunque huyes te van a perseguir. El problema es que cuando huyes de la persecución, estás huyendo del plan de Dios para tu vida. No huyes de la persecución. Corre hacia Dios. Es muy diferente. Huir de la persecución y correr hacia Dios son dos cosas muy distintas. Puede parecer que todo está mal, iglesia, y que estás en maldición, pero recuerda una cosa, nada puede separarte de su amor. Nada puede separarte de su amor.
Solo es un poco de aquello que es necesario para llevarte hacia allá. Es decir, solo es un poco de persecución que es necesaria para llevarte a ser aprobado por Dios, que es por lo que todos estamos aquí en este día. Cierra tus ojos. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Puedo sentir el amor del Padre. Y yo te quiero pedir una cosa, mientras estás con tus ojos cerrados, si quieres llorar, llora. Si no quieres llorar, no llores. Pero mientras estás con tus ojos cerrados, deja de mirar las piedras que han estado cayendo repetitivamente sobre ti y pon tus ojos en el trono de Dios. Deja de mirar esa lluvia de piedras y pon tus ojos en el trono de Dios. Tal cual como Esteban lo hizo. Deja de mirar las pedradas que te llueven. Deja de mirar las pedradas de deudas. Deja de mirar las pedradas de peleas en tu familia. Deja de mirar esa piedra que viene en forma de depresión. Y hoy pon tus ojos en Él. Y mientras pones tus ojos en su trono, dile, confío en ti. Deja de mirar esa piedra que viene en forma de tentación. Deja de mirar esa piedra que viene en forma de condenación y de odio. Y pon tus ojos en Él. Y mientras pones tus ojos en Él, gózate. Gózate. Porque mientras pones tus ojos en Él y ves lo grande que es, te vas a dar cuenta lo pequeño que es tu problema. Porque mientras más grande es Él, más frágiles somos nosotros. Y nuestra confianza más va a estar en Él. Iglesia, este día arrepiéntete. Humíllate. Adórale una vez más. Si tienes que ponerte rodillas, ponte rodillas. Dile, pongo mi confianza en ti, Señor. Si tienes que postrarte, póstrate. Si tienes que adorarle, adórale. Es más, adórale en este momento. ¿Cómo adoro? Simplemente con tu corazón, con tus palabras. Diciéndole, Señor, te necesito. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por cargarme tanto. Perdóname por preocuparme tanto de las cosas. Aun cuando siempre me has ayudado y yo sí me sigo preocupando. Aun cuando siempre estás conmigo y yo sigo y sigo y sigo afanándome. Perdóname, Señor, por ser tan terco. Perdóname por ser tan necio. Perdóname por ser tan rudo. Perdóname por ser tan malo. Perdóname por ser tan ingrato. Y yo te digo como decía el rey David. Llévame, Señor. Llévame a recordar esos días pasados. Llévame a recordar esas bendiciones que me diste. Llévame a recordar ese amor. Llévame a recordar el milagro que hiciste. Llévame a recordar todo lo que has hecho por mí. Llévame a los días pasados. Llévame a los días de antaño. Dile. Y llora si tienes que llorar. Y humíllate y adórale. Y ámalo. Porque en medio de la persecución Él está contigo. Que nada ni nadie los puede separar. Nada puede separarte de su amor. Nada puede separarte de su bondad. Nada, nadie puede separarte de Él. Solo vuelve tu confianza en Él una vez más. Y dile, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero vivir por ti. Quiero vivir para ti. Porque quiero algún día mirarte a los ojos y que me digas, entra, siervo fiel. Quiero mirarte un día a los ojos, mirar tu trono y saber que soy aprobado por ti. Este es el momento para humillarse. Este es el momento para arrepentirse. Este es el momento para cambiar tu manera de pensar. Es este el momento. Gracias, Señor. Porque cualquier sufrimiento es nada comparado a tu amor. Cualquier sufrimiento es nada comparado a tu misericordia. Cualquier sufrimiento es nada comparado a todo lo bueno que has hecho por mí.
tiempo que te conozco, no has hecho nada más que bendecirme. ¿Cómo no vivir y morir por ti? Todo el tiempo que estoy contigo, no has hecho nada más que hacerme bien. ¿Cómo no entregarte mis días a ti? Si todo lo que has hecho es bueno para mí. Todo lo que has hecho es bueno. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a gozarnos en medio de los malos momentos, Señor. Enséñanos a gozarnos en medio del sufrimiento. Enséñanos a gozarnos en medio de la persecución y tentación. Enséñanos, Padre. Enséñanos a gozarnos, Señor, de seguirte, de ser tus seguidores, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén, iglesia. Podríamos irnos mucho tiempo adorando y orando al Señor. Él es tan hermoso, es como Policarpo. lea la historia de la iglesia si usted quiere aprender más. Lea los padres de la iglesia. Policarpo, cuando estaban por matarlo, él dijo, él fue cristiano desde niño, tenía 88 años, el viejito. Y él dijo, ¿por qué lo voy a negar? Si en estos 88 años él solo me ha hecho bien. Él es mi rey, él es mi Señor. Antes de morir, y murió cantando. Y el cantar es sinónimo de gozo, iglesia. Goces en medio de todo. Goces en medio de todo. Goce, si tal vez ahora no tiene dinero, pero si tiene a su familia, goce su familia. Disfrútelos. Disfrute. Tal vez ahora tiene que trabajar desde casa, no ha visto a nadie. Goce el tiempo a solas con Dios. Disfrútelo. Aprenda a gozarse. Aprenda a ser agradecido. Aprenda a ser un buen seguidor de Cristo, un buen cristiano. Que nosotros no somos fanáticos que estamos en la iglesia y como locos. Conocemos un Dios real por el cual damos nuestra vida